Soy Javier Pérez Abascal, soy ganadero de aquí de San Roque de Riomiera, nací en un barrio de aquí al lado, de Calseca. Tengo 29 años, soy ganadero a título principal. Paso todo mi día con los animales. Mis padres tenían vacas de leche y hace 9 años me independicé y se me ocurrió la idea de hacer la incorporación a la ganadería, que nos daban unas ayudas del gobierno, y ponerme con ganado de carne, que aquí fue el pionero en hacerlo. Y bueno, pues teniendo mucha gente en contra de que estás loco, que te vas a ir a la ruina, que eso no se puede hacer, al final los amigos vieron que, los chavales jóvenes vieron que funcionaba, y ahora mismo pues hay unas cuantas incorporaciones, hay unos cuantos ganaderos jóvenes que hemos hecho las incorporaciones, hemos hecho las ayudas y pues bueno, funcionamos. Ahora mismo aquí en San Roque de Riomiera, si no te dedicas a la ganadería, ahora mismo no hay más que una quesería en el pueblo y 5 restaurantes. O sea, no hay negocios no tenemos, no sé, escalada, barranquismo, rutas a caballo, o sea, actividades para hacer en el pueblo, una empresa que potencie cualquier cosa, o sea, no hay nada más. Este es un trabajo que si no te gusta, si no estás contento, no puedes estar aquí. Porque estar días enteros, y días, y días, y noches, y noches, y noches, si no te gusta tu trabajo, si no estás contento, porque esto no es una fábrica o un trabajo normal que entras a las 8 y sales a las 4. Aquí es 24/7, o sea, es 24/7, y un día y otro. Y no hay nunca un día igual que otro, porque hoy llegas, se ha secado un manantial, no baja agua. Mañana llegas, ha venido el lobo, te ha matado un ternero. Pasado mañana llegas y no funciona el pastor eléctrico, se ha roto la placa solar. Al día, o sea, cada día vas teniendo anomalías. Max, ven por aquí. Vete por aquí a la casa, vete por casa, pasa adelante. Mira, pasa adelante. Pasa adelante y vuélvelas. Pasa adelante y vuélvelas. Pues sí que al principio cuando yo empecé, bueno, o sea, ya por ser familia de hijo de un ganadero, sí que cuando íbamos al colegio, pues teníamos, o sea, tú hueles a vaca, el comentario de hueles a vaca de la gente de aquí al lado, pueblos como Liérganes, vecinos que dan de al lado, o sea, ese comentario sí que le teníamos. Sí que he notado un cambio, por ejemplo, hace 9 años cuando empecé hasta ahora, sí que he notado un cambio y sobre todo a partir desde la pandemia, que estuvimos encerrados en casa, sí que noté un cambio muy diferente hacia los ganaderos, porque toda la gente estaba en casa y cuando aquellos ganaderos estábamos todos fuera por obligación, que tenemos que ir a nuestros animales. Y sí que cuando aquellos sí que noté un cambio, o sea, mejor vista a la ganadería y a la agricultura. Yo si mis hijos quieren ser ganaderos, o sea, yo solo voy a tener como un orgullo que sean ganaderos. Sí que lo veo posible, pero tiene que cambiar un poco, tiene también que cambiar la concienciación un poco de la gente. Porque sí que los ganaderos nos siguen teniendo, o sea, sobre todo aquí en las zonas pasiegas, como que somos, no sé cómo explicarlo, o sea, como que somos analfabetos, como que somos catetos, y no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Me llamo Balanud, tengo 28 años, soy de San Roque de Riomiera, pero actualmente vivo en Penagos. Me dedico a la hostelería desde hace 10 años y actualmente también limpio casas rurales. Mi opinión sobre el turismo como persona joven que vive en San Roque de Riomiera es que tiene pros y contras, pero sobre todo hay muchos pros porque sigue habiendo vida, hay un futuro, yo también vivo de ello, da aportación al pueblo, gente viene y es algo que al final es bueno, porque si no sí que podría existir el despoblamiento, que la verdad que cada vez es menos, porque se alquilan todas las cabañas y ya te digo, o sea, lo que se estaba utilizando como para guardar animales o para vivir de ello, o sea, tiene otra vida. Ahora mismo, pues eso, o vives alquilándolas o te vienes a vivir aquí y teletrabajas o le das muchísimos aprovechamientos, o sea, y al final le sacas partido a una casa rural en San Roque de Riomiera.
Mi historia personal en este caso, empecé en un restaurante de la zona, la vieja escuela, trabajando en los fines de semana. Lo que pasa es que cada vez para los jóvenes y más en una villa pasiega está más complicado. Pues decides una jornada completa, más cotización, empecé a trabajar ya en solares y luego pues eso, por seguir los pasos me independicé, pero sin olvidarme de dónde vengo. Por mucho que me haya independizado, yo sigo yendo a casa, subiendo todos los días. Mi prioridad es ayudar en casa con los animales, a mi hermano, y en lo que yo disfruto. O sea, es mi plan principal, por decirlo de alguna manera. O sea, yo no tendría ningún problema en vivir en el pueblo, en vivir en San Roque, pero por comodidad para el trabajo, en invierno y demás, pues al final vas a lo cómodo, vas a lo fácil. Como yo digo, al igual que trabajar en hostelería, que al final son 8 horas, 5 días a la semana, entonces yo creo que por eso apuestas el irte y el no seguir lo que puede ser la trayectoria de ganadería como mi familia o como en mi caso decidió seguir mi hermano. Hola, Malva. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal todo? Bien. A mí desde pequeño me decían, tú estudia, no tengas vacas, estudia, vete de aquí, trabaja, vete a un trabajo de oficina. Y estudié carpintería. Pero no serías feliz. Estudié carpintería, estuve unos meses trabajando y o sea, yo decidí que tenía que estar aquí y aquí. Y a mí estar trabajando, subir, sentarme allí debajo de la niebla, estar mirando las vacas allí un rato, o sea, es que eso no es, o sea, es trabajo, pero es que eso es que te gusta tu trabajo y es calidad de vida y es una cosa, o sea, que yo no, para mí, o sea, eso sí es calidad de vida y es disfrutar tu trabajo y es vivir tu trabajo. ¿Y no te da nostalgia cuando estabas aquí, o sea, viviendo aquí, que vivías aquí en casa con tu familia, con los animales, ahora al trabajar afuera, vivir afuera, no te da pena? O sea, ¿no lo ves el pueblo con futuro como para volverte a vivir aquí y emprender aquí? Echas de recuerdos la vista atrás y sí. O sea, al final lo que pasa es que todos son etapas y al final pues eso, te independizas. Yo sigo viniendo todos los días, subo todos los días a ver a mi familia, me tira muchísimo, me gusta mucho y creo que nunca podría el olvidarme de dónde vengo. Sí que aquí tenemos un valle que está virgen prácticamente, o sea, no está nada explotado, hay mucha cabaña restaurada para alquiler turístico, para alquiler vacacional, hay algunas de segunda residencia y primera residencia, está la hostelería, pero es que no hay más en el pueblo, o sea, está virgen, no hay actividades, la gente es que llega y no tiene nada que hacer. Claro. Pero sí que tampoco, o sea, no veo yo que nadie o sea, la gente del pueblo, gente de nuestra edad, que se atreva a decir voy a hacer algo, voy a montar algo. Yo no dudaría, ¿sabes?, en apostar por algo, en apostar pues eso, por abrir un local, un negocio, porque al final estás trabajando y disfrutando de ello, estás trabajando en casa, o más por la rama de deporte, tenemos muchísimas opciones, pero sí que los recursos, somos la villa pasiega con menos recursos, o sea, incluso la Vega de Pas está en primer lugar, San Pedro de Romeral. Entonces es como al no tener tantos recursos se te hace un poco más difícil. A la hora de ser joven aquí, pues a la hora de estudiar es complicado. Acabas la ESO, ahí sí hay transporte, pero te quieres ir a bachiller o estudiar tú una carrera una vez que hayas terminado, no tienes transporte. Tienes que buscarte tú tus medios. Pues en este bar que hemos dejado aquí atrás, empecé a trabajar con 15 años. Estuve 5 trabajando y luego después pues me fui a Santander. Tienes que depender de que tus padres pues tengan buenos empleos o pues tengan una solvencia económica buena para pagarte, por ejemplo, un piso compartido de estudiantes en Santander o el transporte de subir y bajar, o que no estén trabajando, son muchos factores. Igual todo el mundo no puede permitírselo.
Ese es el gran problema de los pueblos. Astur, ven. Lo que falta para este pueblo es solvencia económica, ya sea local o estatal. Que arreglen, por ejemplo, las cosas que tenemos aquí. El túnel de la Engaña es una obra que lleva parada muchísimos años. O crear empleos, ya sea construyendo cualquier tipo de una empresa o algo que incentive a la gente, pues me voy a la Vega de Pas porque tengo cerca el trabajo, o algo que dé puestos de trabajo, en el que diga, pues me puedo venir a la Vega o estar cerca de la Vega. Esa es la hora de vivir en un pueblo, es el único problema que hay, el puesto de trabajo. Si no tienes trabajo y tu trabajo más cercano está a 1 hora, a veces no compensa. Si eres joven, igual no te compensa. Si tienes una familia a largo plazo, pues piensas, bueno, pues es mucho más tranquilo, estar en un pueblito, tengo cerca a los abuelos, o depende de los factores. Pues a largo plazo, a plazo de futuro, en la Vega, viviendo yo actualmente, está complicado, a menos que tenga un negocio o me dé por, digo, pues sigo con la tradición y quiero tener vacas y, bueno, en mi tiempo libre o lo que sea, trabajo en un restaurante o algo parecido. Pero si no, yo no tendría futuro. Mi nombre es Víctor Gómez, soy de aquí de San Pedro Romeral, de este pueblo. Tengo 33 años y trabajo en Los Tiemblos, que es una empresa en la que tenemos vacas, principalmente vacas de leche, elaboramos la leche que producimos y después también complementamos con otros proyectos a pequeña escala, como es el alquiler de esta cabaña. La verdad es que aquí es difícil vivir de las vacas de leche porque, entre otras cosas, la orografía del terreno no permite tener granjas grandes y después estamos en una zona alejada también para las industrias. No es interesante venir a un sitio un poco tan remoto a coger producciones que normalmente son pequeñas, ¿no? Por eso había ahí unas diferencias que nosotros pues lo que hicimos para darle salida es crear nuestra propia marca y de esa manera también pues crear más valor añadido y desarrollar más el proyecto. Sí que es cierto que es un trabajo sacrificado porque se viene desarrollando como nuestros padres lo hicieron, como se ha ido haciendo durante generaciones, sin días libres, quizás tampoco no se ha cambiado mucho para crear valor añadido, entonces pues las granjas son granjas donde hay que meter muchas horas y tampoco son igual muy rentables o muy eficientes, entonces eso pues provoca también una desmotivación, aparte de que no hay gente, pues si tienes que trabajar mucho a cambio de poco, pues tampoco te motiva mucho, desde luego. En concreto en San Pedro Romeral hay muy pocas empresas que empleen a la gente, entonces si te quieres quedar aquí tienes dos alternativas, o emprender tu propio negocio o irte a trabajar fuera, pero bueno, las distancias aquí son bastante largas y trabajar fuera, cuando digo trabajar fuera, es que mínimo pues, te tienes que desplazar 30 kilómetros. Entonces una de las alternativas para si quieres vivir aquí es emprender tu propio proyecto. Me llamo Lucía, tengo 25 años y he nacido en San Pedro Romeral. He vivido aquí toda mi vida, he venido aquí al colegio
hasta los 12 años, que se empieza ya la secundaria, entonces ya nos vamos a Ontaneda. Luego estudié en Ontaneda la secundaria, seguí viviendo aquí y ya en bachiller sí que estudié en Santander porque bueno, mis padres compraron un piso ahí y era más fácil para mí ir andando al instituto que tener que ir hasta Castañeda desde San Pedro Romeral, que es pues 1 hora de trayecto más o menos. Y ya luego me volví al pueblo porque empecé a trabajar en una empresa minera que está cerca de mi pueblo, a media hora en coche. Nada, ya llevo 1,5 años y medio más o menos viviendo aquí en San Pedro para poder ir al trabajo, lo cual es raro. De mi edad, viviendo de continuo, bueno, yo tengo 25 años, de mi edad no hay nadie. Estoy segura de que la gente de mi generación más o menos no vive aquí porque las oportunidades laborales son prácticamente nulas. Si no te dedicas a la ganadería o temas así, que tampoco es que estén muy en auge últimamente, pues no hay nada. Pues mi padre es tratante de ganado y mi madre trabajaba en el bar-restaurante familiar que teníamos junto con mis tíos, y mi padre también trabajaba ahí. Y estuvo abierto durante 28 años hasta que cerró, hace ya 2 años. Y nada, pues nosotros, mis hermanos y yo, echábamos ahí una mano y demás. Y por eso mis padres siempre han querido que estudiáramos, para que no tuviéramos que dedicarnos a ese trabajo, porque la verdad que es un trabajo muy esclavo. Al final son todos los días del año prácticamente las horas que hiciera falta. Entonces querían que buscáramos algo con un horario y eso, por eso siempre ellos hubieran dado todo para que nos formáramos o hubiéramos sacado algo para tener otro trabajo diferente. Pues bueno, si donde trabajo ahora sigo mucho tiempo, que en principio podría ser porque es un negocio que tiene futuro a priori, no veo tan descabellada la opción de quedarme aquí a vivir, pero si la gente que se dedica a la agricultura en 10 años ya no está, si no hay niños en el colegio, si no hay farmacia, no hay médico, no hay ya ni negocios porque no son sostenibles, pues hombre, ese serían el tipo de cosas que dice, bueno, yo no quiero vivir aquí sola sin tener absolutamente nada. Entonces nosotros seguimos viniendo porque es nuestra casa, es lo que hablamos, es nuestra vida, nuestro todo. Entonces vamos a seguir viniendo siempre. Pero la gente que no le ata nada aquí o que no ve nada atractivo aquí por lo que quedarse, pues dicen sí, es muy bonito, pero ya. Pues es que esto ha sido en picado. Sí. Aquí en la época de nuestros padres había una discoteca, había cosas así. Venía gente de otros pueblos a salir a la discoteca aquí. Bueno, solo había una, pero jolín, ahora ni se te ocurre abrir aquí una discoteca porque no viene ni Dios. Pero es lo que hablamos, que es de paso. Sí, es verdad que Al final dura nadie poco. asienta aquí su vida, ni hace que esto crezca. Sí, eso es verdad. Y eso aquí es hace verdad. falta que la gente que viene se quede y haga cosas por el pueblo. Pero al final, si por ejemplo la carretera que tienes para irte es de un solo carril y es como es, pues tampoco te facilita que en lugar del trayecto ser, yo qué sé, pues eso, media hora, 40 minutos fuesen 15. Pero es lo que nos han hecho ser como somos, Sí. porque al final el haber crecido en un sitio pues un poco más aislado, que la gente se ha tenido que buscar su propia forma de vida y demás, ha hecho que nuestra cultura sea la que sea, nuestra cultura del esfuerzo, de que hay que trabajar para conseguir las cosas. Yo creo que todos la tenemos bastante interiorizada porque lo hemos visto en casa, en los vecinos. Estoy de acuerdo, es una cosa que se nota mucho de las personas que somos de aquí, a cualquier sitio que hemos ido. Tenemos una mentalidad y una cultura de trabajo y de esfuerzo muy alta. Y en parte ha sido también nuestra motivación. Sí. Querer cambiar y querer hacer otras cosas que a lo mejor nuestros padres no han podido o lo que sea, pues eso. Como el hecho de decir, pues yo quiero estudiar, yo quiero tener un trabajo X, y yo quiero hacer otras cosas y tener una vida pues cómoda y tranquila. Me llamo Emilio,
soy nativo aquí de San Pedro del Romeral, he vivido aquí toda mi vida y espero seguir viviendo. Tengo 22 años y bueno, actualmente pues estudio en Santander, me desplazo todos los días para estudiar allí y acabo de finalizar mi tercer año de formación para ser profesor de educación primaria, estoy a un año de terminar mis estudios y bueno, compagino mi formación profesional con la vida aquí en el pueblo y con la vida laboral. En definitiva, tengo una pequeña ganadería en la cual colaboran también mis padres y también, aparte, trabajo en los meses de verano aquí en el bar del pueblo, por lo que tengo muy poco tiempo libre, pero bueno, al final es lo que toca. Pues el hecho de estudiar aquí viviendo en un pueblo como este de San Pedro del Romeral, entre los jóvenes es algo pues, muy complicado, ¿no? Yo diariamente tengo que desplazarme desde aquí, desde el municipio, hasta Santander para realizar mis estudios, lo que supone 1 hora de ida y otra de vuelta. Aparte del tiempo que pierdo, supone un gasto muy fuerte en cuanto a lo económico se refiere, ¿no? Pues en torno a los 300 euros de gasoil más o menos cada mes. Eso, sumado a que aquí, por ejemplo, te puedes encontrar, yo tengo muchos compañeros de clase que se dedican única y exclusivamente a estudiar, ¿no? Tienen más horas libres y demás. Generalmente la gente joven que estudia aquí debe compaginar la vida laboral porque la mayoría, pues eso, venimos de familias ganaderas o de familias que tienen aquí un negocio y demás y tenemos que ayudar a nuestros padres a regentar estos negocios. Entonces, pues por ejemplo en mi caso, yo tengo que compaginar la vida laboral o la ganadería con el hecho de estudiar y hay que ir por la mañana, hay que atender el ganado, después coges el coche, 1 hora hasta Santander, estás allí X horas, 6, 8, las horas que estés, vuelves otra vez y por la tarde la misma rutina. Haces algún trabajo y demás que te puedan mandar, estudiar para exámenes, etcétera, tienes que volver a atender tus animales a la cama y todos los días son así. Día tras día, una rutina marcada y con muy pocos ratos libres al final. Bueno, pues para mí el hecho de formarme y de estudiar no va ligado al hecho de abandonar el pueblo, el lugar donde he nacido, ¿no? Mis padres siempre me han inculcado desde pequeño, sobre todo mi madre, que es profesora también, al igual que yo, siempre me inculcaron que la educación es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, ¿no? Tanto para formarte a nivel personal como a nivel intelectual y de trabajo, ¿no? Te abres camino en un mundo laboral mucho mejor que el que sería pues, vivir aquí de la ganadería, que es mucho más sacrificado, ¿no? Pero sí que siempre me inculcaron también ese cariño y ese apego hacia la tierra y bueno, en mi caso, igual que mi madre, el hecho de estudiar la carrera de Magisterio de Educación Primaria fue algo muy vocacional, siempre me gustó trabajar con niños y demás. Y bueno, pues para mí, en un futuro, al igual que mi madre, pues mi idea sería trabajar por aquí, en los alrededores o en el propio colegio y compaginar como, pues, mi vida laboral con el vivir aquí en el pueblo. Al final, pues intento seguir un poco los pasos de mi madre, que para mí ha sido el modelo a seguir desde que era un niño. Mi nombre es Marina, soy de Bustantegua, del pueblo de Celaya, y llevo 2 años en la Vega de Pas. Tuve la tremendísima suerte de que nada más acabar la carrera de psicóloga me contrataron aquí en la Vega de Pas, en la residencia y en la Asociación de Desarrollo Rural, una asociación de proyectos de desarrollo de pueblos de diferentes zonas de España. Tuve la suerte de encontrar un trabajo tan rápido, pero luego el tema de la vivienda era un poco más complicado. Después de mucho buscar, al final encontré esta, pero vamos, me considero bastante afortunada en comparación con muchos de mis amigos y de mis amigas por haber encontrado casa y trabajo al lado de mi pueblo. Tenemos un banco de casas, entonces
En los últimos años, nuestra generación, concretamente la mía, está viviendo una transición muy brusca desde una economía ganadera tradicional a de repente una economía que se está empezando a basar más en el turismo. Entonces esto va a cambiar totalmente, o está cambiando nuestra realidad, y uno de los principales ejes que va a cambiar de nuestra realidad es el de la vivienda. Esto lo estamos viendo ya desde hace años por la dificultad de acceso, pero también está transformando otros aspectos muy relevantes de nuestra vida, que en realidad son los que nos hacen querer quedarnos aquí, y tiene mucho que ver con la cultura y la identidad. Nosotros queremos vivir aquí porque nos sentimos arraigadas y arraigados, pero cuando la economía de un lugar se transforma de una forma tan radical, dependiendo en tanta medida del turismo, de un turismo externo y un turismo como el que está siendo masificado, se está viendo seriamente dañada nuestra identidad. Entonces, yo creo que esa sí es también una preocupación para nosotros. Es un problema estructural ya en el mundo, la pérdida de identidad. La gente parece que cada vez necesita más arraigarse, como en este mundo difuso en el que vivimos. Psicológicamente, el no tener identidad parece representar un problema de estabilidad. Y luego, a nivel de vida y de funcionamiento, solo protege quien se arraiga, y la gente que se arraiga por identidad. Entonces, nadie va a proteger algo con lo que no se siente identificado. Por eso consideramos que los elementos culturales que nos dan esa identidad, esos elementos paisajísticos, o como pueden ser las montañas o las paredes como elementos culturales, son tan importantes de defender, porque si todo fuera asfalto o hormigón, ¿quién diferenciaría estar en China, en Valles Pasiegos o en México? Bueno, yo creo que cualquier persona está totalmente determinada y atravesada por su contexto y lo que ha vivido. Y yo en el día 7 en el que nací estaba en la cuadra con mis padres, básicamente porque ellos estaban trabajando y me tenían allí con ellos. Entonces creo que esto que yo he reflexionado ahora, 20 años después, que le llaman con conceptos más de ciudad, la relación fisiológica con el medio natural, creo que eso es lo que ha marcado mucho mi identidad, porque he estado toda mi vida muy en relación con la naturaleza, con los elementos y con la producción que se genera a través de ellos, que es una parte importante de todo esto. Entonces creo que eso ha determinado mucho quién soy. Para mí, el hecho de haber nacido y vivido toda mi vida en Valles Pasiegos ha marcado mucho mi vida, sobre todo porque para mí ha representado siempre una prioridad el enfocar mi vida a vivir aquí. Entonces eso hace que a menudo tenga que renunciar a cosas en pos de esta prioridad que me he puesto en la vida, que es vivir aquí. Por ejemplo, cuando estudié lo hice a distancia, he tenido veces aficiones que igual no he podido desarrollar porque logísticamente era un poco más complicado, pero que en cualquier caso el balance está más que compensado. Bueno, ¿qué te parece, María Ángeles?